El problema es cómo vivimos la vida. Desde entonces, empezó a explicarles claramente que era imprescindible que fuera a Jerusalén, que allí sufriría mucho en manos de los dirigentes judíos y que, aunque al fin lo matarían, a los 3 días resucitaría. Pedro, inquieto, lo llamó aparte y lo reprendió. Dios guarde, Señor, le dijo, a ti no te puede pasar eso que dices. Apártate de mí, Satanás, dijo Jesús mirando a Pedro. Me eres un estorbo. Estás mirando las cosas desde el punto de vista humano y no del divino. Y dijo luego a los discípulos, si alguien desea seguirme, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque el que trate de vivir para sí, perderá la vida. Pero el que pierda la vida por mi causa, la hallará. ¿De qué les sirve ganarse el mundo entero y perder la vida eterna? ¿Habrá algún valor terrenal que compense la pérdida del alma? Mateo 16, 21 al 27 en la Nueva Biblia Viva. La vida es un don. Primero, porque vivir es un privilegio extraordinario. También lo es porque para los seres humanos la vida es mucho más que energía, fuerza, aliento. A esto que los hombres compartimos con los animales y las plantas, las personas agregamos el privilegio de que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Así que la vida nos da a mujeres y hombres la oportunidad de vivir en comunión con nuestro Señor. Vale la pena caer en el lugar común y asegurar que la vida es bella. Dios, a quien podemos considerar hombre céntrico, ha creado todas las cosas en función del hombre. La belleza de la creación no solo refleja el carácter de Dios, sino que tiene como objetivo último el enriquecer a los seres humanos, animar en ellos el gusto por y el cultivo de lo bueno y de lo bello también. Además, lo que Dios ha creado acompaña al hombre, brindándole la oportunidad de ser él mismo co-creador con el Señor de la creación. Este quizá sea uno de los dones aparejados al de la vida que más valioso nos resulta. Las personas tenemos la capacidad de producir, de recrear a partir de lo que Dios ha hecho y así, valga la pretensión, contribuir al enriquecimiento de lo que Dios ha creado. Por si ello fuera poco, y ante el aparente fracaso del propósito inicial de vivir en comunión plena y empoderante con el ser humano, Dios se ha atrevido a incorporar al hombre, al ser humano, como colaborador suyo en la tarea de la salvación. No solo en la co-creación, sino lo ha incorporado, lo considera su colaborador en la tarea de la salvación. Pudo haber encargado a los ángeles que éstos fueran sus mensajeros. Sin embargo, Dios prefirió encargar a hombres y mujeres, muchos de ellos escoria, basura del mundo, para que éstos fuesen los portadores de la buena nueva en Jesucristo. Alabado sea el Señor por esta muestra de su gracia y bondad. Los seres humanos hemos sido creados, asegura el profeta Isaías, para Dios,
y para que proclamemos su alabanza. Isaías 43, 21. Dios habla hoy. Así, la razón de la vida humana no es la persona misma. La razón de la vida de todo ser humano es Dios. Se viene de Él y a Él se va. No en balde, el apóstol Pablo les recuerda a los atenienses: porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17, 28. Y luego el mismo apóstol recuerda a los romanos un principio básico que da sentido a la vida de quienes hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y redimidos por nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 14, versos 7 y 8, Pablo asegura: ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. De manera que tanto en la vida como en la muerte, del Señor somos. Estarás de acuerdo conmigo que hay una perversión en hacer de uno mismo, de los nuestros o de lo que tenemos, la razón para la vida. El problema de una vida que equivoca su sentido no consiste en cómo se enfrenta a la muerte. El problema es cómo se vive la vida. Quien vive para sí se aparta del propósito divino y por lo tanto termina perdiendo su vida. Termina perdiendo aquello para lo que Dios lo ha creado y lo ha llamado en Jesucristo. Para algunos, sin embargo, Dios no parece ser suficiente razón para vivir la vida. No son pocos los que cuando escuchan que el ser humano ha sido creado para gloria de Dios, entran en conflicto. No son pocos los que cuando escuchan a Cristo decir aquello de: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará, entienden el propósito de Dios como una cuestión restrictiva y aún invasiva a su identidad y a su espacio vital. Asumen que vivir para Dios los limita. Es más, algunos hasta lo consideran ofensivo. ¿Quién es Dios? ¿O quién se cree que es para esperar que yo viva para Él? ¿Por qué Dios tiene que ser más importante que yo mismo para mí mismo? Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo llama a sus seguidores a asumir, a hacer propio, que la vida es más que la comida, más que el vestido, el Señor Jesús los anima a pasar a lo que podemos llamar una dimensión de trascendencia. La definición que el diccionario hace de esta palabra es no solo interesante, sino que aún resulta inspiradora. Trascender es exhalar olor tan vivo y subido que penetra y se extiende a gran distancia. Jesucristo invita a los suyos a que vivan de tal manera, a que produzcan un fruto que permanezca aun cuando ellos ya no estén. Les invita a dejar huella, a inaugurar calzadas que otros habrán de caminar. Les invita a unirse a Dios en la tarea que, si bien se inicia en el contexto de la finitud de lo humano, terminará por perfeccionarse en la eternidad. Es decir, Jesús invita a que vivan de tal manera para que lo que hacen revele, muestre lo que son, para que lo que hacen evidencie su verdadera naturaleza. Uno de los problemas actuales de muchas personas es precisamente su sentido de intrascendencia. Es creciente el número de personas que van por la vida enfrentando la superficialidad, la irrelevancia, la frustración
como el eje de su vida. Aún podría decir yo en este momento, como el sustento de su vida. No importa qué tanto se esfuerzan, qué tanto se cansan, invierten o alcanzan en la vida, no encuentran provecho, satisfacción en lo que están haciendo. Nada o poco menos que nada les satisface. Lo que son y lo que tienen les hace sentirse incompletos. Nada los hace sentirse completos, realizados, como se acostumbra decir. Tengo presente la confesión de una exitosa mujer que apenas en sus 30 me dijo: he alcanzado la mayoría de las metas que me propuse de joven. Y sin embargo me pregunto, ¿eso es todo? Nada me llena, nada me satisface. El pastor Tim Keller cita a un exitoso financiero neoyorquino quien le dijo: me di entonces cuenta que ninguno de mis logros profesionales me daba verdadera satisfacción, que la aprobación del mundo es algo transitorio, que una existencia basada en exclusiva en el carpe diem, en el aprovecha la oportunidad, no deja de ser una forma de narcisismo idólatra. La frustración ata, estorba el desarrollo integral de las personas. Cada vez son más los que se encuentran atrapados en relaciones afectivas, en relaciones de pareja, que no llegan a ningún término, que no se definen, que no les satisfacen. También son cada vez más los que están atrapados en espacios laborales que los desgastan y no retribuyen ni el esfuerzo, ni las presiones, ni el cansancio que representa el realizar tales tareas. También crece el número de quienes se preguntan si no equivocaron su vocación y pudieron haber escogido otros caminos de vida, otras relaciones, otra profesión, otra ocupación, otra manera de vivir. Y no estoy hablando ni de gente mediocre o incapaz. Tampoco estoy hablando de personas perezosas o flojas. No, se trata de personas capaces, esforzadas, que se arriesgan y hasta se sacrifican en y por lo que están haciendo, pero que lamentablemente cada día comprueban y sufren el que su más se convierte en su menos. Algunas de tales personas son admiradas, hasta envidiadas. Frecuentemente son puestas como ejemplo de lo que se puede llegar a ser y tener si se está dispuesto a esforzarse y a dar lo mejor de uno mismo en aquello que se está buscando. Sin embargo, déjame decirte, son como los frascos de perfume en los aparadores, o como los celulares de exhibición también en los aparadores. Puras carcasas, pura apariencia, hermosos y atractivos por fuera, vacíos por dentro. Algunos van de una relación amorosa a otros. Otros cambian frecuentemente de trabajo. Hay quienes estudian esta carrera y la otra, o aprenden nuevos oficios, inician este y aquel emprendimiento, pero siguen estando en una condición, en una situación de crisis existencial, porque nada los satisface, nada los llena. Van por la vida sabiéndose y sintiéndose incompletos. Viktor Frankl asegura que cada situación, cada escenario de la vida es, al mismo tiempo, una llamada y un reto que nos da la oportunidad de explicarnos a nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Cuáles son nuestros valores?
cuál nuestra misión, cuál nuestra misión en la vida, etc., son las cosas que revelamos en cada situación que enfrentamos, en las situaciones de éxito, en las situaciones de fracaso, en lo cotidiano de la vida. Dado que entre nosotros hay quienes están enfrentando este tipo de situaciones, especialmente quienes están viviendo por debajo de sus capacidades en Cristo, hoy quiero animarlos a que se detengan un momento en el quehacer de sus vidas, a que hagan un alto. Quiero animarles a que se dispongan a correr el riesgo de ser confrontados por el Señor y también a que se confronten a ustedes mismos. Les invito a que en oración abran sus corazones a Dios y como el salmista lo hizo, le pidan a Dios que vea si en sus vidas están caminando caminos malos y que sea Él quien los conduzca por caminos eternos, por caminos trascendentes. Salmo 139, en la Biblia de las Américas. Para quienes están dispuestos a cuestionarse a sí mismos, la buena noticia es que estando Cristo en nosotros y nosotros en Cristo, no vivimos vidas limitadas. En Él y por Él podemos vivir vidas plenas y trascendentes. Mientras más Cristo en nosotros, más significativa la huella que dejamos en la vida, más productiva la vida, más satisfactoria la vida. Lo que dimensiona nuestra vida a la luz de la eternidad, lo que nos hace verdaderamente trascendentes, no es aquello que realizamos en función de nosotros mismos, no, resulta de nuestro estar en Cristo y de nuestro vivir para Él. Que todo lo que somos y todo lo que hacemos en el día a día de nuestras vidas tenga como propósito honrarlo a Él y cumplir su propósito para nosotros. Esto implica, es verdad, de que dejemos de ser la razón de nuestra vida. En la traducción Nueva Biblia Viva, Jesús le dice a Pedro, el que trate de vivir para sí, perderá la vida. ¿Y cuántos entre nosotros son ejemplo de la verdad de tales palabras? Viven para sí mismos y cada día tienen menos vida, la están perdiendo. Jesús mete la mano en la herida que sufren y la hace más amarga al preguntarles, ¿habrá algún valor terrenal que compense la pérdida del alma? Jesús nos llama a vivir no solo en Él, sino para Él. Es decir, nos llama a morir a nosotros mismos. Sí, somos llamados a morir a nosotros mismos, ¿cierto? Pero lejos de ser esta una mala noticia, nos muestra el camino a la trascendencia, a la realización plena de nuestras facultades, de nuestras ambiciones más profundas y más legítimas, pues se nos llama a imitar al grano de trigo que cuando muere se reproduce y genera riqueza a cada vez más abundante. Así que, en realidad, nada perdemos cuando nos despojamos de lo que tenemos para ser lo que realmente somos en Cristo. Porque en Cristo, el de la negación es el camino que nos conduce irremediablemente al éxito, a terminar el todo de nuestra vida de nuestra vida con gozo, sabiendo que hemos cumplido fielmente con lo que se nos ha encargado. Reconozco, mis hermanas y mis hermanos, que mi propuesta es incómoda y aún puede resultar molesta. Pero quiero reiterarte mi invitación para que nos detengamos y hagamos un examen de nuestra vida. A que en términos muy prácticos hagamos un análisis de nuestra inversión
y ganancia vitales. A que nos preguntemos, ¿vale la pena seguir invirtiendo en lo que las polillas se los comen y el óxido los destruye y donde los ladrones entran y roban, como planteó Jesús, Mateo 6:19? Les animo a que estemos dispuestos a perder lo menos para ganar lo más en Cristo. A esto es a lo que los animo, a esto es a lo que los convoco en el nombre de nuestro Señor. Haz un alto y confronta tu vida. Bendiciones.